Colección Spalding y Mangum de Helena Harmon de White. La necesidad de acción armoniosa entre los maestros. Capítulo 41. Coramboc, 27 de abril 1898. Algunas de las declaraciones en este testimonio se encuentran en el tomo 6, Hindrances to Reform, página 141 FF, y el tomo 9, The Spirit of Independence, página 257 FF, de Testimonies for the Church. Maestros y alumnos, estáis asociados juntos en capacidad escolar y habéis de recordar que escuelas recién establecidas han de ser completamente diferentes de nuestras escuelas y colegios más antiguos. En nuestras escuelas generalmente se ha visto una modelación tras las populares escuelas y seminarios, pero el Señor en su providencia ha arreglado que se establezcan escuelas sobre las cuales no ejerza influencia el ejemplo de las escuelas ya moldeadas en malos principios. En América, la Biblia ha sido introducida hasta cierto grado, pero los maestros y alumnos han dependido demasiado en libros de autores cuyas ideas y sentimientos tienden a llevar por mal camino. Cuando la luz de la verdad para estos últimos días vino al mundo en la proclamación de los mensajes primero, segundo y tercero, se nos mostró que un orden diferente de cosas debiera introducirse en el trabajo escolar, pero se ha llevado mucho tiempo para entender la necesidad de cambios que debieran hacerse en las líneas de estudio y en la forma de enseñar. Es lo más difícil seguir principios correctos después de estar tanto tiempo acostumbrado en las prácticas del mundo, pero deben aceptarse las reformas con el corazón y el alma y voluntad. Por demasiado tiempo se han seguido los antiguos hábitos y costumbres. La palabra de Dios ha de ser hecha nuestro libro de estudio, pero ¿cómo puede esto hacerse? Es la pregunta que vez tras vez se ha hecho por los maestros en nuestras escuelas más antiguas. Se han hecho esfuerzos en hacer esto, pero se han hecho tantas preguntas, se han realizado tantas reuniones de junta, tanto esfuerzo para discernir cada dificultad, que los reformadores han quedado discapacitados y algunos han dejado de impulsar reformas. Ellos no han podido refrenar la corriente de inquisición y crítica. Pero si los maestros hubieran avanzado paso a paso en el camino correcto, mientras la luz brillaba en su sendero, siguiendo al gran líder, las dificultades se hubieran desvanecido. La aprobación de Dios les hubiera dado esperanza. Ángeles ministradores hubieran cooperado con los agentes humanos y ellos hubieran recibido luz, gracia, ánimo y alegría. Hay trabajo que Dios exige de agentes humanos que no se ha hecho. Los primeros intentos en cambiar las antiguas costumbres produjo severas pruebas sobre quienes procuraron caminar en el sendero que Dios había indicado, pero los maestros debieran entender que la vida de un soldado es la de una guerra agresiva, de perseverancia, de sufrimiento. Nos encontramos ocupados en una verdadera batalla. Dice el apóstol: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.
Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las artimañas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra dominadores de este mundo de tinieblas, contra malos espíritus de los aires. Este no es un conflicto de mentiras. Tenemos que enfrentar adversarios poderosos y para esta obra hemos de encontrar nuestra fortaleza, justo donde los primeros discípulos encontraron la suya. Todos estaban de común acuerdo en un solo lugar y mientras perseveraban en común acuerdo en oración y súplica, repentinamente vino un sonido del cielo como de un gran viento y llenó la casa donde estaban sentados y aparecieron a ellos diferentes lenguas como de fuego y fue sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos con el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les indicaba. En otra ocasión leemos, después de haber orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaron con valentía la palabra de Dios. La multitud de los que habían creído era de un corazón y un pensamiento. Esta es la obra que se necesita en nuestras escuelas. Cuando el yo está fundido en Cristo, se verá un despliegue de su poder que derretirá y subyugará corazones. La oración sincera de almas contritas ascenderá hacia el trono de Dios. Los que se enrolan en el ejército de Cristo han de hacer trabajo difícil y soportar pruebas por amor a Cristo y debieran ahora obtener una experiencia que centre toda su fe y esperanza en Cristo. Ellos nada temerán cuando vengan conflictos que rompen el alma. Ellos tendrán un refugio. Sus energías pueden ser gastadas hasta lo sumo, pero tendrán la seguridad que viene de Cristo. He aquí, estoy con vosotros todos los días, aún hasta el fin del mundo. Un ejército en batalla se confundiría y debilitaría menos que todos trabajaran en concierto. Si los soldados actuaran según sus propios impulsos, sin referencia a la posición y trabajo del otro, ellos serían una colección de átomos independientes, pues no podrían hacer el trabajo de un cuerpo organizado. Por tanto, deben actuar en armonía los soldados de Cristo. No debe apreciarse sola y exclusivamente a uno. Si ellos hacen esto, el pueblo del Señor, en vez de estar en perfecta armonía de una mente, un propósito y dedicados a un solo y gran objeto, encontrarán infructíferos los esfuerzos y su tiempo y capacidades gastadas. La unión hace la fuerza. Unas pocas almas convertidas, actuando en armonía y hacia un gran propósito bajo una cabeza, lograrán victorias a cada paso. Algunos dirán, yo amo al Señor, pero no puedo amar a mi hermano como debiera. El hermano puede tener maneras que son muy malas. Él puede hacer cosas que son necias. Pero si sus hermanos que han tenido más experiencia y un juicio más equilibrado rehúsan conectarse con el que agracia y prueba sus almas, ellos revelan que no son seguidores de Cristo. Ellos manifiestan que ellos no siguen el ejemplo de aquel que vistió su divinidad con humanidad para que, poniendo de lado su gloria y su regio honor, él pudiera alcanzar al hombre.
Cristo pudiera haber permanecido en el cielo, reteniendo su gloria y majestad, pero Él no hizo esto para poder bendecir a la humanidad con su presencia y su ejemplo. Él vino a la tierra como hombre. Él vino para llamar a la humanidad a unirse a Él en su trabajo para ser miembros de la empresa del gran plan de salvación. En esta obra no existe tal cosa como todo hombre siendo independiente. Las estrellas del cielo están todas bajo ley, cada una influenciando a la otra para hacer la voluntad de Dios, cediendo su común obediencia a la ley que controla su acción, y para que la obra del Señor pueda avanzar sólidamente, su pueblo debe estar unido. Los movimientos espasmódicos e irregulares de algunos que pretenden ser cristianos están bien representados por el trabajo de una yunta de caballos fuertes pero no disciplinados. Cuando uno estira hacia adelante, el otro estira hacia atrás. Y cuando la voz de su amo, uno se lanza hacia adelante, el otro se detiene inmóvil. Si los hombres no se mueven en concierto en la gran obra para este tiempo, habrá confusión. No es buena señal cuando los hombres no se unen con sus hermanos, sino prefieren actuar solos. Cuando no toman consejo de sus hermanos, porque no se miden exactamente con sus mentes. Si el hombre lleva el yugo de Cristo, no puede haber separación. Ellos estirarán con Cristo. Algunos obreros estiran con todo el poder que Dios les ha dado, pero ellos no sienten que no deben estirar solos. Los tales no deben aislarse, sino unirse con sus colaboradores. A menos que ellos hagan esto, su actividad obrará desatinadamente y de mala forma, y a menudo trabajarán contrario a lo que Dios desea realizar, y así su trabajo queda más que gastado. Jesús vino a un mundo todo marchitado y estropeado por la maldición, y a inmenso sacrificio para sí. Tomó al hombre caído con todos sus errores y lo invitó a llevar su yugo. Él da las palabras de invitación a todos. Y todo el que se una con Él cooperará con Cristo y será uno en el gran plan de redención. Todo el que cree las grandes verdades para este tiempo, si es santificado a través de la verdad, llevará el yugo de Cristo. Ellos llevarán las cargas de responsabilidad. Ningún hombre puede ser un soldado sabio y bueno a menos que lleve el yugo de Cristo, si mediante una voluntad propia o demasiada estima de su propia sabiduría y sus propios métodos y planes, él desea obrar en sus propias líneas, no podrá ser un soldado de Cristo. El soldado cristiano puede actuar en concierto, marchar unido con quienes están conectados con él. Él no debe ofenderse si una mente no corre en el mismo canal del suyo. El dominio propio se necesita siempre para poder mantener acción conectada. Dios no es el autor de confusión, sino de paz. Si estamos en compañerismo con Cristo, estaremos en compañerismos con nuestros hermanos y aprenderemos a guardar esa armonía que debiera existir entre los creyentes. El amor debe apreciarse mutuamente para el fortalecimiento de la Iglesia y para dar al mundo las mejores impresiones de nuestra fe. Un nuevo mandamiento os doy, dijo Cristo, que os améis los unos a los otros como yo os he amado,
que vosotros también os améis los unos a los otros. Por esto los hombres sabrán que sois mis discípulos si os amáis los unos a los otros. Firmado Ellen G. de White.